¿Qué tal? Soy Augusto de la Chuleta Osler. Vamos a hablar hoy día acerca de rayos X. Vamos a hablar hoy día acerca de neumonía adquirida en la comunidad. No es la neumonía asociada a los cuidados de la salud o eso que llaman neumonía hospitalaria, ¿no? Es neumonía adquirida en la comunidad. Esta persona se enfermó en la calle, con su gente o a lo mejor en casa. Lo que pasa es que no necesariamente los bichos son comunes, ¿no? No necesariamente los síndromes son típicos por haberla pillado afuera, pero probablemente los bichos no sean resistentes o haya menos riesgo de bichos raros como por ejemplo Pneumocystis jirovecii, ¿no? Que tiene que ver con el VIH, o probablemente no tenga que ver esto con algún tipo de pseudomona, por ejemplo, que son bichos que se pillan en el hospital, etc. Salvo que hayan circunstancias particulares, que es lo que va a pasar aquí y me gustaría que pongamos atención. Entonces vamos a hacer un resumen del caso que nos pone Radiopedia. Eso es tomado de Radiopedia, ¿vale? Y lo bonito de Radiopedia es que me pone un poco el caso clínico y luego una discusión, y es lo que vamos a tratar de revisar juntos. Lo que sí me gustaría recordar es que cuando hablamos de rayos X y de imágenes, yo sí creo que es importante que asociemos la imagen a un caso clínico, que haya un razonamiento, que haya un juicio clínico y no solamente la imagen, ¿no? De hecho, la imagen lo que va a hacer es confirmar la sospecha. Está bien aprender patrones, está bien aprender lo que significan las opacidades, las intensidades, pero tiene que haber un trabajo clínico basado en signos, síntomas, en un síndrome, un diagnóstico sindrómico, ¿no? Producto de una exploración profunda del paciente. Entonces tenemos una persona que acude por fiebre, por tos productiva y hemoptisis, o sea, esta persona estaba tosiendo y no solamente salía mojo verde, sino que además salía sangre. Y ojo, reciente uso de sustancias por vía intravenosa. Sustancias por vía intravenosa, o sea, tóxicos por vía intravenosa. ¿Eso qué significa? Que, a ver, normalmente están asociados a malos cuidados higiénicos. Entonces, a veces se comparten la aguja o la aguja no se hace adecuadamente y se vuelve a introducir debajo de la piel. Entonces, lleva bichos raros, lleva bichos de la piel que pueden incluso ser resistentes a medicación. Bichos poco comunes, ¿no? De hecho, es una manera en cómo se puede pillar una endocarditis, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí tenemos un antecedente de drogas intravenosas. Y no sé si alguien ya está pensando en un bicho asociado que cause neumonía y que está asociado a uso de drogas por vía intravenosa. Y luego me dicen, no ha tenido viajes recientes, no ha habido exposición conocida a tuberculosis. Y vemos que es una persona joven, es un hombre de 30 años, una persona joven, seguramente en algún tipo de situación de gran vulnerabilidad, ¿no? A lo mejor es una persona de muy bajos recursos, a lo mejor no tiene vivienda, ¿no? A lo mejor, debe haber alguna razón por la cual esta persona acaba usando tóxicos intravenosos, ¿no? Y ahora lo tenemos aquí malito y hay que ayudarle. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que tenemos una infección respiratoria porque el paciente tiene tos productiva y fiebre, y aparte tiene hemoptisis, así que ya cuando vemos sangre, la sangre puede venir de cualquier lado, es decir, la hemoptisis puede tener cualquier origen, pero si es de vía respiratoria inferior y es un síndrome infeccioso, pues a lo mejor puede ser que haya necrosis en ese tejido pulmonar y por eso está sangrando y es lo que el paciente está tosiendo. Esto es una especulación, tengámoslo en cuenta porque si es que hay necrosis, la imagen va a ser muy característica, ¿no? Tendríamos una neumonía necrotizante y podríamos ver algo interesante que podríamos explicarlo después. Bichos atípicos, ¿no? Bichos extraños por las drogas, por las sustancias, el uso de sustancias por vía intravenosa. Y además también el riesgo que tiene el paciente de tener otras enfermedades que se transmiten por vía parenteral, como el VIH, como el virus C, el virus B, etcétera, ¿no? Aparte de que el paciente tenga neumonía. Sabemos que no había una exposición conocida a tuberculosis y nos llama la atención que es una persona joven. ¿Por qué es que una persona joven ha tenido una neumonía tan brutal? A lo mejor asocia un inmunocompromiso, no lo sabemos, eso lo veremos después. Vamos a ver la imagen. Esta es la radiografía que hemos obtenido, muy interesante. Y creo que hay mucha gente que ya ha notado lo que es raro en esta radiografía. Vamos a tratar de analizar poco a poco. Acuérdense que es una PA de tórax, es una posterior anterior de tórax. El paciente está de espaldas, está con el pecho en la pared, ¿no? Está de espaldas al origen, no sé cómo se llama.
está de espaldas a de donde vienen los rayos. Qué vergüenza, no sé cómo se llama esto. Eh, qué triste, qué desgracia. Recibe los rayos por la espalda y los rayos se estrellan en el chasis una vez que han atravesado el cuerpo. Esto permite, lo que está más cerca al chasis sale más pequeño, esto permite que no se vea una gran cardiomegalia, ¿no? Esto lo dijimos en el video anterior. Vemos la silueta cardíaca normal, con un botón aórtico normal, con un callado aórtico normal y más o menos, ¿no? He tratado aquí de resaltar un poquito los cilios pulmonares, más o menos están ahí. Y las cúpulas diafragmáticas, bastante notorias, y claro, ahí está la tráquea, ¿no? Que es ahí en la zona mediastinal. Llama la atención que hay una zona de hiperlucidez, es por donde pasa el aire de la tráquea, ¿no? Y aunque el campo izquierdo se ve bastante normal, llama la atención que en el campo derecho encontramos esto, ¿no? Esto que es una opacidad. A ver, en el video anterior hablábamos de cómo los campos pulmonares tienen una trama vascular, ¿no? Y son por donde circula sangre y se ve como una red, un sistema de red más radiopaco. Pero esta opacidad es una opacidad importante, opacidad agua, ¿no? Muy cercana a la opacidad similar de los músculos. Es enorme y ocupa todo el ilio y llega incluso, se proyecta hacia la base, probablemente por delante, ¿no? En el lóbulo superior. No tenemos una lateral, pero siempre vamos a tener una lateral, deberíamos tener una lateral, ¿no? Pero está clarísimo, el aumento de la opacidad en relación a un campo pulmonar que debería ser más radiolúcido, pero lo que nos llama la atención además es esto de aquí. Hay una zona de hiperlucidez redondeada con alguna proyección que parece un tabique, ¿no? No sabemos realmente, pero bueno, esa zona de hiperlucidez probablemente sea gas. Y si es que hay gas en una condensación pulmonar, eso es que hay necrosis, ¿no? A veces es que hay ya un empiema formado ahí. Y luego, con mucha buena voluntad, vamos a ver la cisura, ¿no? Vemos esta cisura aquí. Y esa cisura no es otra cosa que el líquido que se va sentando en el borde de uno del lóbulo superior, probablemente, que hace que se refuerce la parte de la pleura de la cisura con líquido, ¿no? Líquido inflamatorio. Eso es lo que muy mal algunos llaman cisuritis, ¿no? Es simplemente el refuerzo de la cisura. Lo único que hace es confirmar que hay algo inflamatorio, ahí hay líquido, ¿no? Entonces tenemos esta condensación pulmonar enorme. Tenemos condensación porque acuérdense que el pulmón es como una esponja, los huecos de la esponja como un pan bien rico, ¿no? Con todas las burbujas de la levadura, esos son los alvéolos. Pero cuando hay una neumonía eso se llena de agua, de moco, de líquido inflamatorio, se puede llenar de moco y sangre. Y entonces se queda todo pues sólido, ¿no? Una consolidación, una condensación que obviamente pues tiene esa densidad agua, esa opacidad agua, perdón, estamos hablando de rayos X. Y pues con todo este contexto clínico de fiebre, tos, hemoptisis, o sea, nosotros ya sabíamos que probablemente encontramos una neumonía antes de hacer la radiografía, pues queda confirmadísimo, ¿no? Ahora, observen aquí en los senos costofrénicos, el seno costofrénico derecho está bastante radiolúcido, pero el seno costofrénico izquierdo está, eso es, ¿no? Hay un poquito de derrame, eso no es otra cosa que el líquido que ha bajado seguramente y se ve un poquito de derrame. Eso es lo que llaman el pinzamiento del seno costofrénico, ¿no? Suele existir cuando hay una condensación neumónica. El mismo líquido ese que ha reforzado la cisura, pues ha caído y ha reforzado el seno costofrénico. Es una neumonía necrotizante con un leve derrame pleural. Esto es lo que nos dice los datos clínicos, ¿no? Pero no sabemos nada del estado del paciente. Claro, a lo mejor no tenemos información acerca del estado clínico, eso no nos da radiopedia, pero sí que podemos nosotros hablar qué nos interesa, qué es lo que deberíamos tener en cuenta, el trabajo respiratorio del paciente, si está oxigenando bien o no, si está saturando bien, la frecuencia respiratoria, el paciente puede saturar 92, pero si el trabajo respiratorio es muy intenso, el paciente se nos va a agotar en cualquier momento y no está oxigenando bien, ¿no? Los gases, por supuesto. El estado hemodinámico del paciente, la tensión arterial. ¿Cómo está la tensión arterial? ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? Acuérdense que nosotros podríamos tener una tensión arterial normal, pero si el paciente tiene un pulso de 130, 140, ¿cómo es posible que llegue a 120 con 130 latidos por minuto? ¿No? Entonces, eso se está yendo a una hipotensión que no va a ser sostenible, eso en cualquier momento. Entonces, estabilidad hemodinámica, trabajo respiratorio y resto de signos vitales, ¿no?
frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, tensión arterial, saturación, y pues vamos a ponerle ahí la temperatura, que no es verdad, no siempre es verdad que la intensidad de la fiebre está asociada a la gravedad, pero es importante que el paciente no esté sufriendo, y si el paciente tiene fiebre habrá que poner algo para tratar de bajarla, y nunca se olviden de la glucemia, ¿no? La glucemia nos dice la respuesta al estrés del paciente, nos dice también si el paciente es diabético, se nos puede descompensar porque hacen hiperglucemias brutales, ¿no? Entonces, siempre que una enfermedad grave, aguda, asocia hiperglucemia, suele asociar mal pronóstico. Entonces, cuando veamos signos vitales, nunca nos olvidemos de la frecuencia respiratoria y de la glucemia. Si es que el paciente tiene hipotensión, o sea, ya fracasó el soporte hemodinámico propio, estamos hablando de que puede haber fallo orgánico. Si no hay tensión arterial, el resto de órganos no recibe oxígeno y puede haber fallo renal, fallo neurológico, fallo hepático, puede fallar incluso a la médula y haber anemia. Y de hecho son estos 4 factores, comorbilidades importantes agudas, o mejor dicho, factores importantes que se asocian a la gravedad y al aumento de la mortalidad del paciente, que empieza a tener fallo orgánico. Ya explicaré en dónde es que se ve esto muy claramente. Comorbilidades del paciente que sea de edad avanzada, sobre todo si tiene más de 60, 65 años, que el paciente tenga enfermedades crónicas asociadas, ¿no? Un hipertenso, sobre todo si es mal controlado, un paciente POC, un paciente diabético, etcétera, o todas las 3 juntas, que haya tenido un infarto, que haya tenido un ictus, súper importante. Y por supuesto el consumo de tóxicos, no solamente de sustancias parenterales, sino por ejemplo tabaco o alcohol, ¿no? Entonces recordemos que con estos datos nosotros podemos hacer un cálculo de la probabilidad de muerte del paciente, ¿no? La mortalidad, tenemos 2 herramientas muy importantes. Una es el índice de severidad de la neumonía, el Pneumonia Severity Index, el PSI, que es una lista enorme, pero si ustedes revisan la lista está puesta en este cuadro. En este cuadro están todos los factores que se toman en cuenta para el PSI. Y luego, por supuesto, que es más fácil, pero me indica si el paciente debería ir a UCI o hospital, y suele... las 2 herramientas tienen un rendimiento muy muy parecido, pero la diferencia es que el CURB 65 tiene solamente 4 o 5 variables, ¿no? Es mucho más fácil de recordar, es mucho más fácil de decidir, pero es verdad que tiene que haber un contexto clínico además de la herramienta. Pero, por ejemplo, vamos a usar el CURB. El CURB usa confusión, que es fallo neurológico, y lo tenemos en la tabla. Usa el nitrógeno ureico sanguíneo, el BOOM, que lo tenemos en la tabla, fallo renal, y esto significa que si la neumonía tiene fallo orgánico, pues es una neumonía gravísima, obviamente, que asocia más mortalidad, asocia la edad de 65 y el trabajo respiratorio. La R es respiratory rate, ¿no? Es que el paciente tenga taquipnea, es que no está oxigenando bien y tiene que hacer más trabajo. Obviamente me habla de mayor mortalidad. Cuando el CURB sale 2/3, 3/3, es que tiene que ingresar o ir a UCI. Pero por encima de todo esto, de ver la gravedad, sí que me interesa también, y nunca se olviden de tener un cultivo de esputo. Si el paciente tiene fiebre, hacer un cultivo de sanguíneo también. La otra posibilidad es tomar muestras de orina también para hacer los antígenos de neumococo y legionela. Y por supuesto, si tenemos empiema y derrame voluminoso que se pueda drenar, sobre todo para darle alivio al paciente, sacar esa pus y cultivarla. Pero el cultivo no puede faltar, sobre todo para tomar la decisión antibiótica final. Vamos a ver la discusión que presentan en Radiopedia, que es muy cortita, y ya con esto vamos a terminar. Pues me dicen que es una neumonía que iría a la comunidad por estafilococo aureus resistente a la meticilina, que es justamente el uso, es tener una neumonía en un paciente que utiliza... que es usuario de medicación de tóxicos por vía intravenosa, está asociado a infecciones por MRSA. No es un factor de riesgo para MRSA. O sea, paciente que tiene una neumonía ingresa y usa tóxicos por vía intravenosa, pensar que una de las posibilidades o tiene riesgo de MRSA. Así que vamos a agregar a la lista de antibióticos que va a recibir el paciente vancomicina o linezolid, que son los medicamentos utilizados en el estafilococo resistente a la meticilina, que es lo que se utilizó aquí. Pero además, ahí está la vanco, pero además es que usaron trimetoprim, sulfametoxazol, y esto me ha llamado la atención. No hay información acerca del antimiograma en Radiopedia, pero el trimetoprim sulfametoxazol no es lo primero que suelen usar. Pero sí que es verdad que existen estreptococo neumonía que son resistentes a medicación habitual y se usa como opción hoy pacientes que tienen VIH, además tienen o existe la sospecha de un Guillain-Barré. La verdad es que el Guillain-Barré causa neumonías
intersticiales, bilaterales, ¿no? El paciente con SIDA es el que tiene Girovechi, no realmente VIH, pero probablemente es que era resistente a antibióticos habituales. Si el paciente no era alérgico a los betalactámicos, probablemente lo que debe haber recibido es algún betalactámico fuerte, ¿no? Un carbapenem, por ejemplo, con la vancomicina. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que les haya gustado el video. Dejen un comentario, dejen un like, compártanlo y nos veremos en la próxima vez.